mensaje especial. A partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la previa de la segunda semifinal de la Eurocopa, la previa de la semifinal entre Alemania y España. Un partido que desde luego se plantea como, bueno, pues el momento de verdad para España en el que debe dar ese pasito más en la Eurocopa y meterse en su primera final. Y lo hará ante una Alemania que ha llegado aquí casi de manera heroica con un partido ante Francia en el que fue ganando, bueno, fue ganando los penaltis, pero que anteriormente estuvo con una jugadora menos que todo el partido, aguantó estoicamente con 10 jugadoras y luego se acabó llevando el triunfo en los penaltis. Y por parte de España pues fue mucho más sencillo, que tampoco fácil, frente a Suiza con un 2-0 en el marcador, aunque no fue hasta el final del partido donde España se pudo llevar cómodamente el encuentro. Pero Lidia, es verdad que pese a que Alemania, luego comentamos cómo llegan, las bajas, el cansancio, hay que dejarlo atrás porque lo importante es el partido y Alemania ha demostrado competir muy bien. Y España pues tendrá enfrente a un rival que es verdad que viendo entre Alemania y Francia, quizás sus aptitudes, las de Alemania, se adaptan mejor a las de España, pero sobre el papel. Luego veremos en el campo si es así o no. Sí, a ver, Alemania al final el otro día acabó ganando el partido tirando mucho de corazón, ¿no? Más que del físico, porque ya las jugadoras dieron todo lo que tenían para poder conseguir ese pase a semi y de forma merecida, he de decir. Entonces creo que va a ser un partido muy bonito, espero que muy competitivo también. También un poco la oportunidad de, bueno, de cambiar para España ese sabor de boca amargo que se quedó con ese tercer y cuarto puesto de los Juegos Olímpicos del pasado verano. Pero, pero sí, sin duda va a ser un partido bonito y reñido seguramente. Sí, sí, obviamente. Vamos a vivir un partido muy, muy igualado, un partido bonito. Seguramente, pues más duro que bonito, porque para nosotros va a ser Sí. más bien un sufrimiento más que un disfrute, pero evidentemente también habrá momentos, esperemos, de alegría y de disfrutar un poquito del partido. Vamos a empezar hablando de Alemania, la selección de Christian Gu, que como comentábamos, llega a esta ronda después de hacer, bueno, pues historia prácticamente, bueno, y sin prácticamente, porque el primer equipo que se mete, que gana un partido con 10 jugadoras y lo hizo además estando con 10 desde el minuto 10 de partido, con un penalti que además fue gol después, tener que remontar con todo eso y luego pues aguantar hasta la prórroga ante un equipo como Francia que tenía mucho más físico, que tenía mejor equipo sobre el papel, pero que no lo plasmó en el campo. Entonces, evidentemente, llegan aquí un poco, aunque siendo Alemania no se puede decir nunca, con ese cartel o con esa etiqueta de tapadas, pero ya digo, con Alemania eso se ha demostrado que no es cierto, porque además vienen de ganar a España últimamente en ese último partido de los Juegos Olímpicos, así que no es para nada un rival que se dé bien a España, al que nunca ha ganado, por cierto, luego comentamos un poco pronóstico y precedentes, pero en el caso de Alemania nunca ha ganado España a esta selección. Y las germanas, pues la verdad es que, bueno, llegan con muchas cosas en duda, porque bueno, tienen hasta 4 bajas seguras, 2 por lesión, que son Sarai Linder y Julia Wynn, y 2 por sanción, que son Hendricks y Nusken, que no estarán en este Wanser. partido. Y la que sí Y que estará es Wanser al Wamser. final. Wamser finalmente Sí. sí que estará, al menos así sale en la web de la UEFA, que no tiene al lado ninguna seña de que esté sancionada, cosa que yo al menos no comprendo mucho, porque eh, a ver, no es comparar lo mismo, pero una jugadora que vio una roja en fase de clasificación el año pasado no pudo jugar el primer partido de fase de grupos de este año, y una jugadora que vio la roja en la fase de grupos del torneo, que tenga solo un partido de sanción en el mismo torneo, pues me parece A un ver, poco incongruente. entiendo que es por la acción, ¿no? Porque la acción de Paredes fue por juego peligroso, Wanser fue por esa mano. Sí, No lo sé. Tampoco no tengo yo idea no, de no, no. mucho de cuál Intenta es justificar un poco el la criterio decisión, que se sí, sí, sí. sigue. Claro, exacto. Pero Pero bueno, bueno, sí, en cualquier caso, bueno, bajas sensibles, sobre todo diría que, bueno, a pesar de la de Julia Wynn, que llevamos con ella desde todo el torneo,
Creo que Nusken sí que puede ser una de las más sensibles, porque bueno, Hendrik sí que es cierto que la hemos visto durante el torneo, pero tampoco tuvo tanto protagonismo. Y Linda, pues creo que el resto de jugadoras que han jugado en los laterales han hecho mejor papel que ella y creo que incluso le puede dar un plus a Alemania en defensa. Pues sí, evidentemente esa baja es importante, sobre todo las bajas de Hendrich y de Wim. Womser se recupera, aunque es verdad que es una jugadora más ofensiva que defensiva, pero evidentemente sigue teniendo ahí dudas Alemania, más aún con la baja de Nusken, que al final es una Sí, jugadora que hizo un trabajo defensivo muy bueno ante Francia y que no estará ante España. Eso en cuanto a las bajas, que sepamos. Luego, cansancio, muchas. sí. Brand, reventadísima, pero jugará seguro. Berger, tocada del hombro, de la espalda, de la cabeza, pero jugará seguro. Más que no sepamos, porque Schuller también jugó poco, entendemos que igual fue también por motivos físicos. Entonces, están un poco de aquella manera en la selección alemana, pero eso lo dejamos atrás, porque ahora hablamos del fútbol, que es lo que más se vaya a imponer, porque lo que no llega a las piernas llegará el corazón, y ahí Alemania desde luego ha demostrado tener mucha capacidad. Alemania es una selección que destaca por varios factores. El primero de ellos es Berger. Si no fuera por ello, no estaban en este torneo, en esta ronda me Sí, refiero, porque al final lo hicieron tan bien en ese partido, sobre todo lo hizo tan bien la portera de Gotham, que sería estúpido obviar que es un factor muy clave para Alemania. Es una portera que además, cuando España, bueno, con España el año pasado se dio los Juegos Olímpicos, que estaba muy bien, y que es una portera que cuando está entonada, y ahora mismo lo está, es bueno, un chute tremendo para el equipo, porque es una portera que va bien por arriba, porque salta, que tiene buenos reflejos, que además está con esa confianza que digo, y que luego además, pues en los penaltis tiene ese aura que hemos comentado antes, que no pierde una tanda de penaltis, con lo cual ahí sí. evidentemente es una cosa que España tendrá que tratar de evitar. Luego, otro factor a su favor o que hace bien Alemania, defensivamente es un equipo que sufre, pero que por arriba no tanto. Le puede costar a Alemania más defensa, digamos, en transición, le puede costar más en balones hacia atrás, en segundas jugadas, pero en acciones por arriba es un equipo que no sufre demasiado, tanto con Minch como por, entiendo, la otra Por la propia central. Berger. Sí, Berger, Kleinherne o quien juegue el puesto de central, es un equipo que trabaja muy en este tipo de acciones y que por arriba no es fácil hacerlas daño. Ahora bien, luego, como digo, el balón hacia atrás, jugada de segundas jugadas, ahí España sí que puede tener sus opciones. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta en que Berger sin duda va a ser bueno, una jugadora fundamental en el campo. Sí que es cierto que en el partido de Francia y en el resto de partidos vimos una buenísima versión de Berger, pero sin embargo en el partido contra Suecia sí que recuerdo alguna jugada que la dejó un poco señalada, entre comillas, por su juego de pies. Y eso también, bueno, Alemania, bueno, ahora lo comentaremos las debilidades, pero bueno, algo que es cierto que en el partido contra Francia no vimos, pero sin duda está ahí. Luego también la figura de Clara Bull y Julie Brand, evidentemente son prácticamente las más importantes que tiene el equipo para, pues bueno, para generar esas acciones ofensivas, para hacer daño a la defensa rival, para incluso pillar desprevenida a la defensa de España, porque sabemos, habrá que ver quién tiene la posesión del balón, aunque bueno, yo creo que será Mm. España, pero eso también en ese sentido puede jugar un mal asunto para España, por eso que decimos de que jugar tanto en campo contrario con las líneas tan adelantadas, pues jugadoras como Julie Brandt, que es una jugadora muy atenta, que suele robar muchos balones y está muy rápida también en ese pase, abriendo a la banda, sobre todo a Clara Bull, esa jugada, esas jugadoras pueden hacer muchísimo daño a España si no defienden bien su espalda. Y también otro factor muy importante son esos centros a balón parado, que ya hemos visto varios, y no solo a balón parado, los centros desde, sobre todo esa banda izquierda, que bueno, a España les puede costar defenderlo, esperemos que no,
pero Alemania tiene muy buena también rematadora de cabeza. Sí, hemos contado el tema defensivo y el ofensivo es otra cosa que hace muy bien Alemania. Ya se vio ante Francia que no les pudo generar mucho, pero Sí, cuando pudo, con Hoffman como referencia, más Brühl y Brandt en las bandas, son jugadoras muy rápidas, muy habilidosas y que con espacios, pues seguro que hará mucho daño a España y son dos jugadoras a las que hay que prestar mucha atención porque además son futbolistas muy rápidas, también muy buenas en conducción, buen golpe de balón, buen centro. Son jugadores que tienen mucho peligro y que España tendrá que vigilarlas mucho porque evidentemente ahí va gran parte del peligro que tiene Alemania. Luego también es verdad que a nivel de centro del campo la baja de Nusken va a ser muy importante porque es una jugadora que da mucho equilibrio en Alemania. Es verdad que yo creo que la que sustituirá su posición, más que hablan por aquí de Dabrich, yo me cuesta ver que sea Dabrich. Yo creo que va a ser yo Dalman también. Sí. o Loman, que ha jugado mucho más que Dabrich. No digo que Dabrich sea mala, ni mucho menos. Ya se ha demostrado en su carrera que es una gran jugadora, pero yo creo que la que va a jugar va a ser Dalman, porque es lo que ha jugado habitualmente en Alemania. Solo cambió en este último partido, pero anteriormente el doble pivote era Sens y Dalman. Con lo cual, ante la baja de Nusken, creo que jugará ella. Y por ese motivo, al final Alemania también tiene un centro del campo igual más defensivo que ofensivo, pero también tienen jugadoras que suelen, que hacen buenos pases, que también tienen esa capacidad de trabajo y que yo creo que lo que va a priorizar también Christian Wook en el elegir a quien juegue por Nusken, porque son jugadoras de un perfil más similar. Debris, quizá como dice Miplar, es más interior que medio centro. También es una jugadora más ofensiva que defensiva y yo creo que va a priorizar más el aspecto defensivo porque Alemania en este partido yo creo que lo que va a tratar es de que el marcador se mueva poco, de un partido Sí, de pocas variantes, de un juego espeso, de un juego poco fluido, porque España es un equipo más capaz de perder este partido, que es más vulnerable. Al final Alemania contra Francia lo vimos, que defensivamente dependen mucho, porque si están bien en defensa es un equipo muy diferente, pero obviamente contra España saben que a poderío ofensivo ganar es muy complicado. A un partido de ida y vuelta no es fácil. Entonces lo más fácil para Alemania es un partido en el que pasen pocas cosas, de estar sólidas en defensa, el sí. contraataque hace mucho daño a España. Y ahí es un factor clave por parte de Alemania. Ese contraataque, esas jugadas tan rápidas y también el nombre de Hoffmann, que comentaban por aquí la duda de si será ella o Süle. Y bueno, yo con Hoffman, después del partidazo que hizo ante Francia, yo creo que va a ser ella. Hizo un trabajo muy, muy complicado, se desgastó muchísimo, pero vamos, no tengo dudas de que lo va a repetir el miércoles. Y ya no solo eso, creo que Hoffman ofrece cosas diferentes que Schuller no hace, porque Schuller es más una figura muy de delantera centro pura, que no la vemos tanto apoyarse en sus compañeras ni hacer ese trabajo sucio que vimos el otro día contra Francia. Y en ese sentido Hoffman sí que lo ponían por el chat. Estoy completamente de acuerdo en que puede ser una jugadora que moleste mucho a las centrales y en ese sentido, bueno, en esa presión alta, incluso la salida de balón de España un poquito más descontrolada de lo normal, pues puede hacer daño si consiguen un repliegue ofensivo. Luego estoy también de acuerdo con lo que dice, si Alemania, el planteamiento de Alemania es más o menos, no calcar porque la situación va a ser diferente, pero similar la situación defensiva que contra Francia, le va a poner las cosas muy difíciles a España, porque a España ya incluso con Suiza lo vimos, que es una selección que cerró muy bien los huecos. A España últimamente le cuesta mucho también encontrar esos huecos, esos incluso centros al área. Mm. Tampoco es una selección que suele cargar mucho el área para recibir en los centros, entonces es muy complicado que al final bueno, remate otra persona que no sea Esther. Y también lo que comentaba antes, Alemania tiene jugadoras que por arriba tienen mucho poderío, entonces se les va a complicar a España mucho en ese sentido el partido de si no encuentran espacio ya no solo con centros laterales, sino pues situaciones como la del otro día con Pina, esos disparos desde el borde del área creo que van a ser muy Sí. importantes, porque por eso, por la situación defensiva que Alemania va a plantar mañana.
Sí, yo lo digo sobre todo porque al final creo que Alemania, por cómo llegan físicamente, creo que un planteamiento de presión alta asfixiante Sí, no es la mejor solución, porque al sí, final también es un equipo que le cuesta defender hacia atrás, con lo cual si presiona muy arriba, dejas un equipo muy expuesto, te complicas sí, un poco la vida. Yo creo que Alemania va a tratar de defender más en bloque bajo medio y a partir de ahí al contraataque. No creo que salga a buscar a España, sino que más bien esperará en su campo, aunque sí, evidentemente tampoco encerradas, pero sobre todo con esa contención por encima de la valentía. Y luego otra cosa que creo que va a ser muy clave para España ante Alemania y que lo vimos contra Francia, es un equipo a veces, sobre todo en defensa, demasiado agresivo, Alemania. Es un equipo que tiende mucho a ir al suelo, que tiende mucho a ir demasiado agresivo en algunas estaciones defensivas y lo vimos contra Francia, que hubo varias jugadas en la primera parte que o fueron penalti o casi, porque se sí, quedaba o al límite del área o al límite de la legalidad y eso España, por ejemplo, contra Suiza se vio. Luego hay que revisar los penaltis, también es otra cosa. Pero que se vio que España generó penaltis y eso creo que va a ser clave para el partido, porque al final ese tipo de acciones que Alemania va tan agresivas y España es capaz de desbordar y de generar ese desequilibrio, Alemania es un equipo que puede caer en ese tipo de trampas y puede cometer algún penalti. Este yo creo que es un poco los puntos que España también tiene que tener en cuenta contra Alemania. Luego, otro que creo que Alemania tiene un poco como punto flojo, pues creo que el entrenador es un punto flojo. En el sentido de que creo que en el partido ante Francia su planteamiento fue seguir con lo que había. Y le salió bien al final, pero yo creo que sobrecargó demasiado a sus jugadoras y que sobre sí, todo la falta de alternativas les limitó en algunos momentos del partido porque no podían correr. Entiendo por qué lo hizo, sí, luego no estoy muy de acuerdo por la forma en la que lo hizo, pero en el fondo puedo comprenderlo. Pero ahí creo que España tiene una ventaja. Es verdad que tampoco es un equipo que juegue mucho con su banquillo, pero algo más que Alemania, que ya lo vimos sí, en ese partido, que si no fuera por el cambio de Linder, en el partido no hubo ningún cambio. Solo el cambio de Linder por lesión y luego los demás fueron en la prórroga. Con lo cual, España creo que, pese a que Monse no sea tampoco de la que más utiliza el banquillo, tiene una pequeña ventaja por ahí España, porque te sale una Vicky López, te sale una Atenea que está enrachada, te sale una Martín Prieto. Tiene alternativas que Alemania, por no querer el técnico, por no aprovecharlas o por no confiar mucho en ellas, pues no tiene tanta alternativa en el banquillo. sí, estoy de acuerdo. El otro día los cambios llegaron muy tarde y llegaron realmente por lo que llegaron. Eh, por necesidad uno de ellos y los otros dos del final del partido para tirar los penaltis. O sea que eh, también entiendo, o sea, estoy de acuerdo contigo, entiendo el por qué hizo el seleccionador, bueno, por qué tomó esa decisión, pero el desgaste también de la jugadora se va a hacer notar en este partido. Y bueno, sí que estoy de acuerdo en que España en ese sentido, aunque no tampoco somos protagonistas en hacer muchísimos cambios que, bueno, cada vez sí que es cierto que se van introduciendo más variaciones, pero no muchas más, pero sí que es cierto que tenemos jugadoras que sobre todo, pues como comentaba, tanto Vicky como Atenea, sobre todo en ataque, que creo que va a ser lo que más le va a costar a España en el partido del miércoles, pues un punto a favor. Luego, también quería señalar otra cosa que punto a favor de Alemania y punto en contra de España, que puede ser la jugada, las acciones a balón parado de Alemania, porque a España es un equipo que ya hemos visto que le cuesta mucho defender ese tipo de acciones y Alemania es cierto que no todos los goles llegan por ahí, pero es una selección que tiene muchísimo peligro con esos centros al área, con esas jugadoras que rematan y España muchas veces falla en pillar esa marca, en salir mal a defender a la jugadora que va a recibir y ahí puede, bueno, pues puede perjudicarle. Sí, sí, completamente. Al final España es verdad que a veces le puede costar ese tipo de acciones y luego también contra Suiza no se vio mucho, pero sí que en algunas acciones, sobre todo por la banda izquierda de Olga Carmona, que lo comentaban por aquí en el chat, contra Brand va a ser importante. Luego también hay que comentar, en caso de España, vamos ya con España, en cuanto a las altas, en teoría, pues está todo el equipo disponible, solo hay una baja que es la de Alexandri.
que lo normal es que la reemplace María Méndez. Creo que no habrá esa duda. Y luego el resto del 11, pues yo creo que no va a haber ningún cambio más. Cata en portería, Olga, con Irene Paredes, Méndez, como digo, y Ona Yo tengo la Batlle. duda en defensa. ¿Tú crees? O sea, no es duda, pero no sé si el planteamiento puede ser incluso para intentar frenar a Jules Brand a poner a una por la izquierda. No sé si lo hará, seguramente no. A una por la izquierda y a Jana por la derecha, es lo que yo pienso que puede hacer. Puede hacerlo, pero creo que va a mantener el mismo equipo hasta Sí, ahora, sí, pero puede ser que, como digas, lo cambie. Luego al centro del campo no hay duda, Patria, Alexa y sí. Aitana, y no va a haber ningún cambio. Y en ataque, pues está la alternativa de Atenea, que yo de inicio no la utilizaría, porque creo que Atenea te funciona mejor desde el banquillo, de revulsivo. También está Salma como alternativa, que yo tampoco la utilizaría desde el principio. Y pues sería, en mi opinión, Mariona, Esther y Pina. Igual puede haber, como digo, esas dos alternativas. O también el de meter, no sé yo si funcionaría mucho a Vicky en ese puesto de extremo diestro. Pero en principio creo que el ataque debería ser el que ha sido últimamente. Sobre todo porque son jugadoras las tres, sobre todo en el caso de Vicky y de Atenea, que me gustan más de revulsivo. Que, a ver, Vicky lo ha hecho muy bien también de titular y Atenea también. Pero yo prefiero que estén ante una Alemania cansada, Vicky y Atenea, que de inicio. Creo que ahí pueden hacer más daño Sí, cuando más vaya pasando incluso los Salma. minutos. Sí, Salma también. Sí, estoy de acuerdo, lo único que se arriesga Monse otra vez a perder a una jugadora en ataque, porque ya hemos visto que en muchas ocasiones eso de poner a Mariona por la derecha no termina de cuajar del todo en los partidos. Hay veces que lo que hacen es eh, cambiarse de banda con Pina y eso ahí creo que pierde aún más porque a Pina la pierde por completo si la coloca en la derecha. Entonces, bueno, creo que no va a cambiar, lo que va a ser tal cual esas tres jugadoras las que vayan a jugar arriba. Sin embargo, creo que podrían estudiarse otras opciones o otras alternativas que funcionaran desde el inicio bien, o una jugadora que sea, bueno, que te aporte eso por la derecha igual que lo tienes por la izquierda, pero en cualquier caso no va a ocurrir. Bueno, puede ser que ocurra, porque la campaña de Atenea titular ahí Tengo dudas. está, pero en mi opinión no sería lo mejor, porque Atenea creo que te funciona más desde el banquillo, o al menos en mi percepción. En cualquier caso, es un poco el 11 que tenemos claro, no hay de momento ninguna otra novedad a nivel físico, esperemos que no la haya. Y llevando un poquito ya del partido por parte de España, pues una de sus fortalezas evidentemente es el juego que tiene, que es un juego que desgasta mucho, que parece que no, que parece que el juego de España, sobre todo si está bien. Contra Suiza no tanto, pero si está bien España, es un equipo que te desgasta mucho porque te mueve de un lado para otro, correta de balón cansa mucho y al final Alemania contra Francia no se cansó tanto igual porque Francia hizo un juego mucho más de pelotazo largo, de centros, y puede aguantar mejor la selección de Alemania, pero contra España no vamos a ver tanto eso. Va a ser un juego mucho más de perseguir el balón, de perseguir las marcas, de moverse mucho más entre líneas. Y eso España ahí tiene una ventaja porque a nivel físico es un equipo que cansa muchísimo, que desgasta muchísimo a los rivales y ese tipo de acciones de España, que lo hace además también, es muy importante. Luego otro factor que España creo que tiene a favor en este partido, o en cuanto a fortaleza del equipo, es esa capacidad que tiene España ya últimamente, y que no es de ahora, de el balón parado. Que en el partido ante Suiza no funcionó del todo, pero realmente el peligro llegó por ahí antes de los goles, porque el balón de Paredes al palo que vemos ahora en la imagen, otro de Batijaro en la segunda parte, llegaron por ahí. Es verdad que Alemania es un equipo que trabaja bien ese tipo de acciones. Teóricamente no deberíamos hacer mucho daño por allí, pero vamos a ver si España también puede sorprender en balones parados, porque desde luego se ha demostrado que ese trabajo sí que está teniendo sus frutos y ojalá que sea en este partido donde sí que funcione de verdad. Sí, además de lo que has comentado, creo que lo hemos comentado muchas veces y lo hemos visto en todos los partidos, que una de las soluciones que pone España a no encontrar los espacios necesarios para romper esa línea de rivales, los golpeos desde fuera del área.
Da igual la jugadora, lo hemos visto con Pina, lo hemos visto con Atenea, lo hemos visto con Patri. Creo que tenemos jugadoras que tienen un disparo muy potente, que arman la pierna sin miedo bueno, si encuentran el espacio correcto o se deshacen de la defensa de buena manera, también por ahí pueden hacer mucho daño. Luego también, bueno, me parece muy importante que las tres centrocampistas estén bien, porque, bueno, tanto Patri como Aitana como Alexia, el juego va a pasar por ellas, sobre todo seguramente por las botas de Patri, y si Patri está bien, se distribuyen buenos balones, se buscan esos espacios que solo ven ellas para combinar bien con esa línea de ataque, y bueno, y crear acciones que las atacantes pues, puedan ir hacia el espacio para generar una acción ofensiva, pues creo que puede ser también importante eso, que pueda pillar desprevenida a las centrales y lo de siempre, el juego de España, esas triangulaciones, esas buenas Mm. combinaciones, esos pases rápidos para desubicar un poco a la jugadora alemana y por ahí pues, sacar alguna acción peligrosa. Obviamente, ese tipo de acciones en España es muy importante. Hay que recuperar la fluidez de la primera parte de esta Eurocopa, no tanto del partido contra Suiza, que entre mucho más en juego Patrick, que contra Suiza vimos que la frenaron muy bien. Y en este caso, España tendrá que encontrarle mucho más a la Balear. También que mejore un poco Mariona, que ha estado haciendo la Sí, peor jugadora para mí de España en el torneo. También, por supuesto, que Pina siga a este nivel. Y balones parados es un factor. También otro que más comentado en las acciones de disparos de fuera del área, que España tiene jugadoras como Patrick Guijarro, como Alexia, como Aitana, que lleva todo el partido probando, o todo el partido, todo el torneo probando ahora con acciones desde fuera del área y de momento ningún gol. Ojalá que sea aquí donde tenga el premio. Y luego también depende de lo que veamos en Alemania, si vemos una defensa de 3 o defensa de 4, eso sí, ya lo tendremos que ver. El papel de Esther. También contra Francia vimos que anularon completamente a Katotó, que entró muy poquito en juego. Y Esther es una, defensa, una delantera muy diferente a Katotó, pero a la vez también similar en cuanto a que es una jugadora que igual también le gusta bastante ir al espacio, es una jugadora rápida, es una jugadora que corre bastante bien, pero que hay que tratar de que entre mucho más en juego. Contra Suiza tampoco entró mucho en juego Esther y eso hay que intentar que se mejore. Luego, en cuanto a lo que España hace menos bien, bueno, también quiero comentar otra cosa en España que hace muy bien y es también muchas veces esos movimientos entre líneas. Porque Mariona, Pina, Alexia y tal se mueven mucho entre líneas y eso a un equipo como Alemania pues le puede costar, porque puede perder la marca de una, puede perder la marca de otra, puede generar un espacio en un sitio en el que no esperas o en otro espacio, y al final ese tipo de acciones te obliga a estar siempre muy pendiente, y eso España es un equipo que lo hace muy, muy bien. Luego, en cuanto a lo que peor hace España y que más puede atacar a Alemania, es pérdidas en campo propio y contraataques. España ante Suiza no le pasó tanto, pero sí, por ejemplo, contra Italia o sí, por ejemplo, contra Bélgica, acciones de pérdida en una zona comprometida y Alemania es un equipo que va muy rápido al contraataque, que tiene jugadoras como Bull o como Brand que son muy veloces, también como la propia Hoffman para aguantar balones al espacio y que con sus compañeras. Y luego también otro factor a favor es el balón largo de Nack y de sobre todo la portera, de Berger, que ya vimos el año pasado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que el gol que marca Alemania es un pelotazo de Berger de su portería, le cae a Win es derribada por Kata, penalti, luego transforma a Win y gana Alemania. Con lo cual, ese tipo de acciones, pues también hay que tener mucho cuidado porque son jugadas que Alemania hace muy rápida, de manera muy instintiva y que hay que vigilar mucho ese tipo de peligro. sí, además de lo que has dicho, también atento a las acciones a balón parado, que la defensa esté bien colocada, que se coja bien la marca por delante y se pueda hacer bueno, lo mejor que se pueda defender ese tipo de acciones. Bueno, también estar atenta a lo que has dicho tú un poco, es en no cometer fallos en el pase en campo propio, que haya una buena salida de balón, porque si al final juega Hoffman, que como hemos comentado antes, es un perfil de delantera que va a estar muy pendiente de ese tipo de balones, de la salida de balón, cuando tenga el balón en las centrales, va a estar muy pendiente y para saltar. Y si hay algún tipo de fallo en esos pases, pues puedo jugar una muy mala pasada, como hemos comentado, por ejemplo, en Inglaterra, que es cierto que España no suele tener ese tipo de fases como tal
bueno, esa salida de balón, pero sí que puede haber algún momento de desconexión, tanto de centrales como de Cata, que pueda ponerla en un apuro. Sí, sí, totalmente. Ese tipo de acciones también hay que vigilar mucho y cometer, si hace falta, faltas tácticas. Que al final España a veces, Sí, por no cometer una falta, por no llevarse una amarilla, deja escapar una jugadora. sí. Y este tipo de partidos, pues bueno, es verdad que tampoco hay que pedir amarillas en cada jugada, pero sí, si hay que cometerla, se comete y se acaba la jugada, o pelotazo, despeje. No complicaron la vida, porque en este tipo de partidos que va todo por detalles, cualquier mínimo detalle en cualquier acción puede ser muy, muy importante. Y luego otro factor en contra de España y que no ha hecho bien en el torneo, los penaltis. Es que realmente es una cosa que España tiene que mejorar porque no puede ser que en un partido tengas dos penaltis y fallen los dos. Es verdad que son jugadoras acostumbradas a meterlos, sobre todo el caso de Mariona, Alexia menos, pero Mariona sí que está acostumbrada a meterlos, también por supuesto Esther, Olga, quien lo tire, pero también eso te hace a nivel mental un poco de daño, sobre todo teniendo en cuenta que delante tienes una portera que es una para penaltis, que es Ann-Katrin Berger y que viene a hacer una auténtica barbaridad contra Francia y anteriormente en otros partidos del torneo también. Con lo Y que la cual, última experiencia el con penalti, el penalti. Berger, con los penaltis, no fue buena. Sí, sí, Entonces, sí. hay varios factores ahí a tener en cuenta. Si esperamos de verdad que la selección haya practicado muy mucho esos penaltis, porque sin duda, sea la tanda o sea un penalti normal en el tiempo reglamentario, hay que meterlo. Contra Sí, Suiza te vale no meterlo, pero contra Alemania hay que meterlo. completamente, porque son acciones que en un partido igualado te pueden dar o quitar. Ya se vio que en los Juegos Olímpicos España generó Sí, muy poco, pero en esa última jugada tuvo un penalti, lo falló y se quedó con la medalla de chocolate. Con lo cual, en este partido hay que tener muy claro que si hay un penalti, hay que lanzarlo con confianza y hay que aprovecharlo, porque fallan más penaltis en este tipo de torneo y tan alto ya no se puede permitir, porque Alemania es un sí. equipo que defiende muy bien y por supuesto más adelante pues no se pueden permitir ese tipo de fallos, así que vigilar mucho ese tipo de acciones, trabajar los penaltis, no llegar al partido sin haberlos hecho antes, porque jugártelo ante Berger es complicado, pero hay que llegar con los deberes hechos. Eso en cuanto a las cosas mejor a trabajar en España o menos buenas en España. Y ya para acabar un poquito, ¿qué esperamos del partido? Pues lo que hemos comentado un poco antes. El balón para España, Alemania con ese contraataque, con ese bloque medio bajo, con esa capacidad de salir del contraataque. Y sobre todo un factor que creo que puede marcar mucho el partido, que no descubro nada tampoco, es lo que entra en juego dentro del campo de España. Si entra en juego poco, España lo tiene muy difícil. Si entra en juego mucho y sobre todo cerca del área, pues ahí si filtran balones Alexia y Aitana, o Pati también, o Mariona o Pina, ahí España tiene muchísimo ganado y eso que evidentemente será un factor muy importante. Sí, va a ser importante sobre todo por eso, porque lo que hemos comentado de que Alemania seguramente plantee una defensa, bueno, para intentar cerrar esos espacios, no al nivel de Francia, pero bueno, sí para dificultar que pase la jugadora española, además de estar bien por alto, creo que va a ser complicado que España materialice los centros desde los laterales. Y sí, yo creo que es muy importante que estas jugadoras, tanto Aitana como Patri, como Alexia, incluso Pina o Mariona, que también son jugadoras que aunque estén en los extremos, sabemos que se van hacia el interior, sepan o puedan filtrar ese tipo de balones para pillar desprevenido a la defensa. Y sí, va a ser un partido en el que creo que también España tendrá la posesión del balón, que por eso mismo hay que tener también mucho cuidado en tener esa línea más adelantada de lo normal a la hora de Alemania bueno, generar alguna contra al robar el balón o al fallar algún tipo de pase a España. Y bueno, va a ser un partido duro, seguro, de lo que llevamos en la Eurocopa, el que más, sin duda, porque bueno, lo que hemos comentado antes, el rival es un rival muy potente, que puede que entre muchas comillas venga por lo bajo, pero Alemania se ha clasificado eliminando a Francia tras disputar el partido con 10 jugadoras desde el minuto 14, en los penaltis, han tirado mucho de corazón y bueno, aunque seguramente sigan pues bueno, desgastadas físicamente por ese partido,
pero no hay que ir para nada confiadas de eso porque Alemania va a dar todo lo que tengan de sí las jugadoras y España tiene que ir también a por todo. Es un partido que yo creo que va a ser muy importante que España solo juegue pensando en sí misma. Que Alemania Sí, esté bien o esté mal, veremos. Pero que España tiene que hacer su trabajo y ganar por sí misma. No pensar que Alemania, como hizo Francia, iba a caer, que no iba a aguantar ese ritmo físico. No. sí, Hay que ir con todo. Hay que buscar a Alemania desde el principio del partido, cansarlas, hacerlas trabajar de más y aprovechar tus oportunidades cuando las tengas porque las vas a tener seguro. Pero, evidentemente, teniendo en cuenta que Alemania ha llegado aquí con sus méritos y el cansancio, pues es un factor que puedes hacerlo a tu favor o puede que no sea a tu favor, porque también sí. es un equipo que ha demostrado que se crece entre las adversidades, que tiene más una afición que aprieta mucho y que eso, desde luego, le viene muy bien a la selección germana. Y ya por terminar, nuestro pronóstico. Bueno, antes del pronóstico, voy con la historia, que es verdad que no es buena para España. La historia, bueno, pues está en este caso para vencerla, porque han jugado ambas selecciones en los últimos 7 partidos, 4 victorias para Alemania y 3 empates. España nunca ha ganado a Alemania, lo más que ha conseguido es un empate en la Eurocopa de 2011, un empate a 2, en un amistoso en 2022, un empate a 1 y otro empate en un amistoso en 2018. Las derrotas de España ante Alemania son en 2 Eurocopas, en la 2012 5-0 le metió Alemania a España, 1-0 en el Mundial 2019 y la otra más reciente, bueno, últimas dos más recientes, la de la Eurocopa pasada, 2022, Alemania 2, España 0 y último partido, Juegos Olímpicos, España 0, Alemania 1. Con lo cual, pues bueno, no es un buen precedente, pero tampoco lo era, por ejemplo, anteriormente contra Francia, en su momento contra Estados Unidos, contra Inglaterra tampoco era buenos precedentes y España ha sido capaz de ganar. En cualquier caso, esto es una cosa y luego otra lo que pasará en el campo. Y ahí, aunque no va a ser fácil, creo que gana España 2-1. Sí, yo este partido tengo muchísimas dudas de lo que puede pasar, la verdad. No por no tener confianza plena en este equipo, pero me generan muchas dudas por cómo llega Alemania anímicamente hablando. No sé, creo que puede sacar un partido muy serio, pero me voy a decantar también por ese 2-1 de España. Ojalá. Dice Robotocho que 3-1 para España. Ojalá que Ojalá. sea así. Yo, o sea, lo siento, pero si soy sincero, creo que gana España. Ojalá, ojalá que no gafe más veces, porque es verdad que con España no tanto, pero con otras selecciones sí que he gafado un poco. También repite el mismo resultado Ani, 1-3. Dice mi plan que Alemania llega muy cansada y con muchas bajas, que tenemos una oportunidad de oro. Muy de acuerdo, pero Sin esa confiarse. oportunidad hay que aprovecharla y totalmente sin confiarse, porque Alemania es un equipazo. Y además, en el caso de ellas, sí que están acostumbradas a este tipo de escenarios. No es una selección que le vaya a pesar ni mucho menos el partido. Berger es una jugadora acostumbrada a ganar estos partidos. Brand, aunque es joven, ya ha jugado otras ocasiones. Bull lo mismo. Bueno, entonces es un equipo con mucha experiencia y desde luego esa falta que podemos ver en Italia no va a pasar con Alemania. Así que nada más, dicho esto, pues ya hemos planteado todas las cartas encima de la mesa de estas dos semifinales, de la de Alemania, de la Inglaterra-Italia y de Alemania-España. Y solo queda recordar que ambos partidos serán este próximo martes 9 de la noche entre Deporte, el Inglaterra-Italia y en la 1 el miércoles a la misma hora ese Alemania-España. Y tampoco hay que recordarlo porque vamos a hacerlo una vez más. Al acabar los dos partidos estaremos por aquí para comentar lo sucedido en ambos encuentros, siempre y cuando no haya prórroga, en torno a las 11 de la noche. Si hay prórroga, pues ya sabemos que se alarga un poco, pero estamos aquí sin falta. Así que ya por último recordatorio, dejadnos aquí vuestro comentario, vuestro like, qué jugadores creéis que pueden marcar la eliminatoria, qué futbolistas os gustaría ver en este partido, también qué cambios esperáis en el 11, pronóstico, etcétera. Y nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.